Al senador Reyes Hurtado por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Con permiso de la presidenta y con permiso de la Asamblea. Hablemos de suspensión. Hablemos de suspensión. Creo que el debate lo hemos centrado en el tema de suspensión, los efectos de la suspensión, que tienen que ver con la propuesta de reforma. Efectivamente, aquí se ha dicho, aún suprimiendo esa fracción que se refiere únicamente a los casos de excepción, los jueces siguen teniendo una facultad discrecional. El tema a debate son los efectos de la suspensión generales tratándose de leyes, que insisto, toda la tradición, toda la historia jurídica de este país jamás lo ha permitido. Es una novedad en la interpretación excesiva de esa norma. La suspensión del acto reclamado, lo decía yo en mi primera intervención, tratándose de aquellos casos en los que se concede a petición de parte, tiene requisitos, y una es que no se lesione el interés social, que no se contravengan disposiciones de orden público, que no se afecten derechos de terceros. Y ahí está el candado, insisto, por el que tradicionalmente no se concede la suspensión del acto reclamado con efectos generales tratándose de leyes. En ninguna parte la ley de amparo, en ninguna parte la Constitución permite efectos de la suspensión con efectos generales tratándose de leyes. ¿Cuál es la tradición tratándose de actos de autoridad de los que se queja un gobernado ante un juez de distrito? El acto particular. Por eso la misma ley le da a la vigencia de una ley el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, dependiendo del momento en el que causan una lesión al ciudadano. Yo insisto que esa interpretación excesiva de conceder la suspensión general tratándose de leyes es un exceso que puede llevar a vulnerar derechos humanos. Y el juicio de amparo y el procedimiento de amparo y la suspensión jamás debe permitir la violación de derechos humanos. Una ley siempre tiene derechos y obligaciones. Les pongo el ejemplo de una que ha sido muy discutida: la prohibición de las corridas de toros. Si un grupo animalista, alegando un derecho colectivo, accesa al amparo y le conceden la suspensión de la ley para efectos generales, ¿qué culpa tienen quienes se dedican a esa profesión como toreros, industriales o ganaderos y todos los que están involucrados y que han hecho de esa actividad su principal ingreso? ¿Qué culpa tienen? Pues ahí hay violación de derechos humanos, y eso es lo que queremos evitar, precisamente porque estamos viendo nada más los actos generales que puedan afectar derechos colectivos en términos de gobierno. No, señores, no permitamos que se siga abusando de esta discreción, porque puede ser violatoria de derechos humanos. Esa hipótesis jamás se puede permitir en el juicio de amparo. La suspensión es muy clara. La suspensión tiene por naturaleza preservar la materia del amparo, y eso es muy claro: preservar la materia del amparo, precisamente para cuidar la relatividad de la sentencia, que solo beneficia al quejoso. Y entonces, ¿por qué una suspensión va a tener más efectos de los que tendría la sentencia de concederse al quejoso el amparo? ¿Por qué? Porque ese es el meollo del asunto en el tema de la suspensión. Esa es la naturaleza y lo que estamos discutiendo de fondo y técnico jurídico en el tema de la suspensión. Si la suspendes con efectos generales, puedes afectar derechos humanos, pero vas más allá de lo que está pidiendo el quejoso y de lo que puede lograr el quejoso con que se le conceda la suspensión. Pero además nos metemos también en el problema del error judicial que les decía yo hace un momento. 10,000 jurisprudencias por contradicción de tesis reflejan el grado de error judicial en este país. ¿Y quiénes creen que cometen esos errores judiciales? Los jueces de distrito. La Constitución prevé claro el proceso para anular una ley, para declararla inconstitucional en términos generales. Lo que no podemos permitir es que un individuo aislado pueda de manera temporal
Declarar sin efectos una ley cuando ni siquiera va a ser materia del fondo del amparo, que se aplique en términos generales. Es un principio de legalidad, es un principio de certeza jurídica que venimos haciendo evolucionar a través de la historia de este país. La ponderación o el análisis ponderado del principio de apariencia de buen derecho que se integró después de ser un criterio jurisprudencial a la reforma a la ley de amparo subsiste. Como lo dijo algún orador o dos que me precedieron, subsiste. Entonces, Concluya. ¿qué preocupa? Concluya. Nos están dando la razón, subsiste esa facultad en el juzgador. Lo que queremos es dar certeza al ciudadano en el trámite del juicio de amparo para que no haya un exceso que además vulnera el Concluya. principio de división de poderes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Hay 2 oradores más registrados.